Te doy la bienvenida a The Shortlist, el podcast donde las ideas breves transforman el reclutamiento. Soy Valeria Colombo, consultora y formadora en selección de personal y fan de las cosas claras y prácticas. En este espacio te traigo tips, reflexiones y entrevistas con cracks del sector, tanto nacionales como internacionales, para que te inspires y resuelvas los retos diarios de la selección de talento. Arrancamos. Les doy la bienvenida a un nuevo episodio de The Shortlist. En este episodio vamos a hablar de negociación. Negociar no es solo hablar de dinero, como todo el mundo entiende, es entender el timing, conocer al candidato, tener una relación sólida con el hire manager y sobre todo saber anticipar. En este episodio nos acompaña Esther Díaz Solá, consultora experta en selección de personal, con años de experiencia cerrando vacantes en entornos competitivos y complejos. Actualmente se desempeña como Lead IT Recruitment Consultant en QTech en Barcelona. Con Esther vamos a hablar de uno de los temas más delicados y más decisivos en cualquier proceso, que es la negociación salarial. Vamos a meternos en un terreno real. ¿Qué hacer cuando hay una contraoferta? ¿Cómo preparar la negociación desde la primera llamada? ¿Cómo manejar la transparencia salarial? Y sobre todo, cómo no perder facturación si trabajas en agencia por no saber negociar. Importante. Un episodio para profesionales de people, reclutadores in-house, consultores que quieren dejar de cruzar los deditos y empezar a cerrar con criterio y estrategia. Bienvenida, Esther. Muchas gracias, Valeria. Me ha gustado mucho la presentación. Lo de cruzar los deditos es importante porque hay ese factor suerte siempre, pero es muy previsible también y también hay cositas que se pueden hacer, así que yo encantada de hablar de este tema hoy, la verdad. Fenomenal, fenomenal. Y empiezo la primera pregunta, porque para vos, Esther, ¿por qué sigue siendo tan difícil hablar de dinero en los procesos de selección? ¿Qué errores ves que se repiten tanto del lado del candidato como del lado del consultor y hasta como del lado de la empresa también? Porque al final Mm. esto va de tres Sí, partes. sí, es totalmente recíproco. Bueno, yo creo que hoy hablamos del tema tabú por excelencia, ¿no? Es como todos le tenemos miedo al dinero, pero al mismo tiempo todos trabajamos por dinero y, bueno, habrá alguien que no, pero en la mayoría de los casos todos trabajamos por dinero y parece que es algo que todavía cuesta de calar, ¿no? Yo creo que el principal motivo, por un lado, es cultural al final y por el otro es la desconfianza que genera, ¿no? Porque todos conocemos casos de empresas que suelen ir a la baja cuando hacen una oferta, los candidatos y las candidatas tienen miedo normalmente de decir lo que quieren ganar porque dicen, ostras, es que ¿y si me quedo corto y me pagarían más, ¿no? O ¿qué pasa si digo que quiero esto y lo ven exagerado y ya no me quieren valorar en el proceso de selección? Entonces hay un montón de miedos y desconfianzas que hacen que la gente vaya con un poco pies de plomo a la hora de hablar de salario. Pero yo creo que es súper importante por el lado de los candidatos que sepan lo que vale su perfil en el mercado, que yo pienso que eso es una responsabilidad personal de cada uno, ¿no? Por otro lado, las empresas hemos de pensar que es imposible que una empresa no tenga en mente un rango, unas expectativas a la hora de buscar un perfil. Es que es imposible que vayas a buscar a alguien sin saber cuánto le puedes pagar o cuánto estás dispuesto a pagar, ¿no? Entonces hay un montón de variables que se pueden ir tocando, pero yo creo que el principal problema es la desconfianza y que todavía no hemos cruzado esta barrera social de decir, vale, esto es dinero, es el objetivo por el que nosotros estamos trabajando y a partir de aquí vamos a ver si el resto también encaja un Sí. poquito. Sí, aparte, lo que bien decís, ¿no? Es una desconfianza mutua entre las dos partes, ¿no? El candidato que no te quiere decir porque tiene miedo a perder en la negociación, como diciendo, te he mostrado mis cartas antes de que me las enseñó, Total. y la empresa igual. Entonces, es una partida de póker Es que es así, tal cual, tal cual. muy, Porque muy existen heavy. también los faroles, existen, es que es una comparación súper válida, Valeria, porque a veces te da la sensación que estás en medio de una partida de póker total. De una Es partida de así. póker. A mí me encanta esa posición que tenemos como consultores, ¿no? Al final externos, de saber
las dos partes. 100%, 100%, De ser como total. el espectador de la mesa, ¿sabes? O sea, que va mirando las cartitas, ¿viste? Y que no, y 100%, saber de las dos sí, partes y tener ese rol de, de negociador. sí, y de acompañante, ¿no? Al final, Ujú. porque también, creo que al menos, mm, en mi experiencia y a lo que yo me dedico, pues, creo que es importante también tener la seguridad de poder hablar con alguien y decirle: "Mira, al menos que esto sirva para rebajar expectativas, ¿no? Creo que lo que me estás pidiendo es ambicioso Sí, por el rol que tienes, siempre con mucha asertividad, porque es difícil decirle a alguien, te estás flipando, o sea, no sí, puedes ir con esto, ¿no? Pero eso pasa y también es parte de nuestro trabajo, ¿no? De bajar un poco a algunas personas. Y por otro lado, pasa menos, pero también pasa y es como muy reconfortante, ¿no? Cuando ves que tienes a alguien brillante delante, que ha hecho cosas súper interesantes y que está pidiendo mucho menos de lo que el mercado pide sí, por él o por ella, ¿no? Y es como, mira, yo esto es up to you, haz con lo que te sientas más cómodo, pero, o cómoda, pero yo mi recomendación es que pues pidas un poquito más o ajustes más tus expectativas o algo así. Es parte del trabajo, pero creo que también hay las herramientas suficientes a día de hoy como para que uno mismo o una misma pueda, entender lo que vale su perfil en el mercado, ¿no? Y entonces tendrá menos miedo a hablar de salario si está informado de lo que puede pedir al final. sí, sí, sí. De hecho, esto me parece súper válido para la gente que me está escuchando y está en búsqueda de empleo. Es Ujú. algo que yo hago mucho hincapié porque la gente dice, bueno, ¿y cuánto tengo que pedir? ¿Y cuánto vale tu perfil en el mercado? Ya, ¿No? Y es como, ya, no sé, pues es tu responsabilidad saber, saber sí, si no estás dejando muy al azar no, le estás dando el control a la otra parte para que decida cuánto va a valer tu perfil. totalmente, Y yo entiendo, totalmente. sobre todo en los talleres de empleabilidad que doy, y hay mucha gente que está en paro de larga duración y es ya como, bueno, me da igual, solo quiero meterme de nuevo en la rueda. Claro. eh, pero saber qué vale tu perfil para tener tranquilidad y confianza de qué se está pidiendo, ¿no? Y qué se está pidiendo en un Ujú. sector similar. No es solamente agarrar las guías salariales y decir, bueno, en Valencia se paga por este rol tal, bueno, pero se paga por este rol en qué industria, ¿no? Claro, total. Porque no siempre se hace por industria las guías salariales, hay muchas que ya sí, porque hay Ujú, mucha ujú. variación, pero que al final es como, vamos a indagar un poquito más, voy preguntando, ¿no? En fin, 100%, pero sí que creo que eso es súper importante. Lo decías al inicio, ¿no? El de generar esa confianza. Y creo que este total. es como un primer baby step muy claro de cómo generar esa autoconfianza para poder ir como confiado a hacer la propuesta, ¿no? O Ujú, hablar ujú. con esa persona y decirle, yo estoy cobrando esto, pero sé que no estoy bien pagado. Ya, ¿Sabes? O sea, sé que en el mercado se está pagando más, por lo que me gustaría apostar por una posición de estas responsabilidades por este rango, ¿no? total, Sí, totalmente. Es así. Sí, yo me lo encuentro mucho eso cuando hablo con alguien y es como, bueno, tengo una idea, pero sí que me gustaría también saber tu punto de vista, ¿no? Y entonces es cuando empieza una conversación súper interesante, ¿no? Y es cuando empiezas a poner cosas sobre la mesa, decir, vale, una cosa es tu perfil, pero otra es de en qué tipo de, pues eso, industrias o empresas has estado, ¿no? Si has estado en entorno más internacional, si has estado sí. en entorno más nacional, en trabajando, pues yo qué sé, para bancos o para startups todos sabemos al final que hay unas variables que van a hacer que el salario se reajuste, ¿no? Pero bueno, es lo que digo, creo que las bases las podemos saber todos. A día de hoy tenemos las herramientas necesarias. Sí. Y te hago una pregunta, porque acá hablando de la confianza, hemos dado este baby tip o baby step de cómo generar esta autoconfianza, pero de cara a las empresas, bueno, ahora viene la ley de la transparencia salarial, lo cual no Ahí, ahí. las va a obligar, todo tiene sus matices, ¿no? Al final, Ujú. yo me voy a sentar con palomitas a ver qué va a pasar, ¿sabes? Tú Me y parece yo una y cosa sí, sí. divertidísima de ver, ¿sabes? O sea, y no, o sea, divertidísima en el modo irónico y en el modo literal, porque va a haber de todo, o sea, Va a haber de y todo.
ver cómo se ajustan las empresas a esto, cómo empiezan a hacer las conversaciones, ¿sabes? O sea, cómo los Sí. candidatos y las candidatas encaran esta conversación también, o sea, a ver, Ujú. porque ya está viendo, bueno, yo tengo candidatos diciendo, bueno, ya lo van a tener que decir y como enfadados con la vida, ¿no? Claro. Eh, No, ¿Cómo ni tanto ni tampoco. O sea, va a ser interesante, pero tampoco va a ser, yo creo, un cambio tan radical, Valeria, si me estás muy de preguntas, acuerdo? porque al final, primero que las empresas tienen que tener un cierto tamaño, ¿no? Y dependiendo del tamaño de cada empresa, tienen unos mínimos a cumplir, tienen unos Ujú. máximos, entonces esto va a ser un follón brutal, yo pienso. Sí que van a haber cosas que yo creo que van a poder ayudar, ¿no? Nos van a facilitar un poco el proceso de selección. Yo, por ejemplo, tengo clientes ahora mismo que todavía, pues con lo que comentábamos, por el miedo este quizá, no van a, o sea, me dicen, cuando publiques oferta no pongas el rango salarial. Yo entiendo que también, pues quizá tienes miedo de que tu plantilla vea esa oferta y vea que hay ciertos desajustes. En ese sentido, creo que puede ser algo que podemos solventar, ¿no? Si ya estamos Sí, obligados a poner en una oferta el rango salarial. Por otro lado, por ejemplo, cuando mando emails como primer contacto con una oferta, ahí sí que siempre pongo rango salarial. Para mí es que es muy claro. básico y el ratio de respuesta es tan elevado cuando lo pones. O sea, Correcto. es así, salario y tema remoto, que a día de hoy también es como el segundo punto, ¿no? Que la gente más te pregunta, pues vamos a facilitar la vida y si sabemos que es una información que sí o sí esa persona quiere conocer, yo la pongo, porque al final esto es un mensaje entre esa persona y yo, ya no es que lo esté publicando en una oferta, pero bueno, que igualmente va a ser obligatorio publicarlo en las Sí. ofertas de empleo y creo que vamos ahí a filtrar un montón a partir de ahora. Sí, Y yo creo que vamos a filtrar un montón y que va a empezar como a ajustarse todo desde la base, ¿no? Porque muchas veces lo que decía al inicio me parece súper interesante de esta respuesta es las empresas, ¿por qué no están publicando el salario? ¿Sabes? O claro. sea, habrá parte de la población que no publique los salarios porque tiene un desajuste interno Sí, cabrón y al final es como estoy poniendo en evidencia de que no hay personas que no están en ese salario, teniendo que estar en ese salario por competencias, hay 100%. experiencia. Eh, y hay mucha gente que no, o sea, y hay otra parte de la población empresarial que no quiere publicarlo porque quiere tener el sartén con el mango y si puede pagar menos, pagará menos, ¿no? Y después está quien lo pone o quien no lo pone y paga justo, ¿sabes? O sea, Ujú, hay de ujú. todo, pero creo que nos va a alinear Vale, en un sentido que me parece interesante de ver a nivel de employer branding, porque esto que estabas comentando de los mensajes es employer branding al final y marca personal tuya como consultora, el que va a dejar de ser competitivo quien ponga el rango salarial. Hoy quien pone el rango salarial o pone claramente si es remoto, si es híbrido, cuántas veces por semana, si esas veces por semana las elegís vos o no las elegís vos, están designadas exacto. ya lunes, miércoles y viernes, si vienen a la oficina, son claves, te distinguen, esa transparencia te Sí, distingue lo que decías antes, ¿no? Aumenta exponencialmente la tasa de apertura de esos mensajes, la tasa de muchísimo. respuesta de esos mensajes, porque te lo Ujú, pueden abrir y no ujú. contestar, pero te lo pueden contestar por sí o por no, pero vos ya tenés información con la que trabajar. Pues una buena reflexión la que haces, porque es verdad que va a dejar de ser como un punto, una ventaja competitiva, ¿no? Decir, vale, pues ahora, ¿qué voy a ofrecerles para que me respondan a mí en vez de a otra persona, ¿no? Quizá, o sea, que sí Sí, es sí, sí, algo que por eso vale la te pena. digo, yo voy a estar con las palomitas observando y recogiendo Total, información, porque muy bien. me parece muy divertido lo que va a pasar. Y es lo que cuando se normalice va a pasar a ser esto, ¿sabes? O sea, es como café en las oficinas, pues bueno, eh, Total. Sí, ¿sabes? O sea, quizá por todas de que el objetivo para todas es el mismo. O sea, que yo sí, te voy a estar llegando a unos objetivos a cambio de un salario. Y es así, ya está. sí. Pues sí. ¿Y qué opinas de esto? Porque hablando un poco de la confianza, ¿no? Y de cómo las empresas generan esa confianza, no solo con la transparencia salarial, sino creo que con la conversación que se tiene de salario, que es esto que mencionaba, ¿no? El tabú que tenemos de hablar de dinero Mm, cuando todos trabajamos por un salario, o sea, por un ingreso, ya sea freelance, sea consultor, trabajes in-house, lo que sea, eso que estás haciendo tiene una remuneración.
Ujú. Entonces, yo siempre reflexiono que cómo tiene la conversación el recruiter, el consultor, la empresa, hace a la confianza con el candidato, ¿no? ¿Qué has visto vos? Porque yo siempre lo digo, o sea, yo hoy soy esta, pero yo nunca empecé a hablar de salario, ¿no? Claro, Entonces, cómo hemos ido evolucionando como consultores, no solo de ver la luz cuando empezás a hablar de salario normalmente y ves que las cosas fluyen, pero de una manera maravillosa, pero es en tu transformación, ¿qué fue ese clic, ¿no? ¿Cómo pasó, ¿no? De pasar ahí, que le puede ayudar a la audiencia que hoy tiene miedo o pudor o el tabú de hablar de salario, a empezar a tener esa conversación de una forma más normalizada, por decirlo así, que les ayude al cierre de la vacante. claro. ¿Te refieres sobre todo desde el punto de vista de usuarios candidatos y demás, o de reclutadores y personas que se dediquen a ello y que quieran aumentar, ¿no? Por así Sí, decirlo. desde el punto de vista reclutador, más que nada desde tu experiencia, ¿sabes? O sea, desde tu experiencia como reclutadora, ¿cómo ha sido Vale, esa transformación y cuáles son las ventajas que vos ves de decirlo, ¿no? Para que la gente se anime a hacerlo. claro. A ver, yo creo que es verdad que una persona que empiece, ¿no? O que lleve poco tiempo dedicándose a eso, pueda tener un poco más de reparo, ¿no? En hablar de ciertos temas. Y aunque el salario sea algo muy normal y muy natural, es un tema que se tiene que tratar de forma delicada, ¿no? Creo que al final la experiencia es lo que te va dando esa confianza para poder hablar abiertamente con una persona de salario, prepararnos un poco para ello. ¿Cómo explicarlo? Tú no puedes empezar una reunión con alguien y al minuto uno preguntarle, ¿y tú cuánto cobras? Es decir, tienes que pensar un poco, ¿no? Y a veces pensar o formular estrategias eh, se olvida, ¿no? Entonces, hay que crear este entorno de confianza que al final te permitirá no hablar solo de salario, sino de cualquier cosa que a esa persona le vaya a interesar de cara a un cambio. Yo lo que visualizo cuando empiezo a trabajar una posición es, vale, quiero cerrarla, ¿no? Ese es como mi objetivo principal. Hablo con una persona y ya estoy anticipando qué me voy a encontrar al final de esa etapa, qué información voy a necesitar cuando llegue el momento de negociar. Y es como todo en la vida, si quieres que salga bien, necesitas tiempo, necesitas hacer las cosas con cariño, hacerlas bien. Es así. Entonces, si tú empiezas entendiendo cuál es la situación de esa persona, podemos luego entrar, si quieres, más en cada fase, ¿no? Pero entender cuál es la situación de esa persona, en qué momento profesional se encuentra, cuáles son sus intereses, porque no es solo salario, es dónde vives, tienes responsabilidades, necesitas más, menos conciliación. Hay otros beneficios que tú valores por encima del Correcto. salario o en igualdad de condiciones. Sí, no. Vale, a partir de aquí vamos desgranando, vamos viendo y te voy a dar toda la información que tengo. Pero no solo en este punto, es decir, si tú tocas el salario al principio y no lo vuelves a tocar hasta el final del proceso, se te ha podido aquí liar la troca, pero lo más grande. Lo que tienes es que ir teniendo una continuidad con esa persona y generando, ¿no? Esa confianza durante lo que dura el proceso de selección. Si es una semana, pero si son 3 meses, como nos ha pasado a todos, 3 meses que tienes que intentar aguantar allí. Me parece crucial esto que has dicho, ¿no? Porque el abarajar todas las variables que esa persona considera para el cambio importantes, ¿sabes? Es Ujú, lo que te va a dar un igual a euros, dólares, la moneda que sea, ¿no? total. No es al revés, no es al revés. Y esto por ahí las personas siempre se olvidan de que no es solo el tema monetario, sobre todo en ciertos perfiles que ya tienen una carga familiar, tienen ciertos años de expertise, tienen otras motivaciones. No, para mí en la conversación siempre es igual en todos los perfiles porque hacemos ese recorrido que bien has mencionado de recoger esa información para decir, vale, todo esto más todo lo que yo te cuento es igual a cuánto. Claro, claro, Porque al final es como yo te puedo contar la posición, esta es parte de la conversación, y después la hablas con el hire manager, que ya vamos a hablar porque esta pieza también es importante en la súper. negociación, em, y decirme un número, ¿no? Pero después de hablar con el hire manager,
que te lo cuenta con pelos y señales, que te cuentan cómo Ujú, están ahora, si sos lo suficientemente proactivo para hacer las preguntas importantes de saber si esto va a ser un dolor de cabeza, el cambio que estás buscando o no, ujú. te va a dar mucho más contexto de saber si eso que en su momento habías planteado como una expectativa salarial, a lo mejor es más o menos. Claro, claro, 100%. Y saber también, por ejemplo, eso, ¿no? Vale, el salario es importante, es lo más importante en este cambio que te estás planteando. ¿Tú estás buscando un cambio de forma activa o estás más reactivo a ver qué se mueve en el mercado? ¿Estás en otros procesos de selección? Porque si es así, a mí ya me das pistas de que la probabilidad de éxito va a ser un poquito más alta o de que si hay una contraoferta, seguramente con más probabilidad la vas a rechazar porque esa idea de cambio es más latente en ti, ¿no? Hay un montón de pistas que tú puedes hablar desde la primera entrevista, ¿no? Yo lo típico, va, hazme lo que se decían de la carta a los Reyes Magos, ¿no? Luego ya vamos a ir recortando de aquí y de allá para que todo encaje, pero hay muchísimas cosas a tocar para que al final del proceso nos llevemos la mínima sorpresa posible, ¿no? Que como decías, pueden haber sorpresas igualmente, pero se pueden hacer estrategias de choque, por así decirlo. Total, total. Y algo que mencionábamos en nuestra conversación anterior y queda es el que lo mencionaste ahora también, es el seguimiento, ¿no? Es Ujú, decir, los consultores, por una cuestión de lisa y llanamente de facturación, lo voy a decir para que nadie se... Hablando de dinero, vamos a ujú, hablar de dinero fuerte y claro, los consultores somos perros sabuesos. ujú, Como si sabemos que nuestro ojo experto ha dicho, ok, tenemos esta terna, tengo 3 candidatos, de esto tengo mi favorito, mi segundo, mi tal, lo acompaño, lo llevo de la manito, entra conmigo a la empresa voy a muerte, sí, y se queda ahí de la manito conmigo 6 meses total, total, hasta total. que se cumpla la garantía. Sí. No porque enviemos la factura después de la garantía, para que la gente lo tenga claro, sino porque todo puede pasar y al final, en cualquier momento, todo es tan delicado y en cualquier momento se puede caer el candidato y no cerrarse la posición y nosotros quedarnos sin facturar. Con todo lo que Ujú, implica, es como si se quedara la gente que trabaja en in-house sin sueldo, vamos. sí, sí. Entonces, estamos en ese seguimiento constantemente. Todo el rato, todo el rato. Bueno, es que yo para mí cuando empiezo un proceso de selección con alguien, yo lo digo, o sea, esto lo vamos a hacer juntos. Yo estoy dentro de este proceso contigo, velando para que todos al final consigamos el objetivo, ¿no? Para el candidato, conseguir un proyecto que le motive, le encaje en todos los sentidos, para la empresa cubrir esa vacante y para mí, pues cobrar, ¿no? En última instancia, que Claro, tampoco está de más, la verdad. Dentro de esto, obviamente te puedes implicar más o menos y siempre hay quien te deja implicarte más o menos, ¿no? Pero yo para mí hay unos pasos que son, o sea, el A, B y C en mi trabajo y luego dependiendo de cada persona, pues evidentemente de alguna, pues lo vas rectificando, ¿no? O lo vas adaptando. sí, Pero punto número uno, hablar con transparencia desde el primer contacto, como te decía, desde enviar un email donde aparezca el salario, los mínimos requisitos, para que esa persona vea que me he visto su perfil, porque luego sabemos la mala praxis que hay en nuestro sí, sector. Yo es como mi lucha personal, ¿no? En ese sentido, tenemos que potenciar buenas prácticas porque, ostras, no sé, al final para mí esa parte no es la más difícil, la de detectar. Para mí lo más difícil es lo que viene después, ¿no? De lo que sí, hablaremos ahora, de este engagement, de este seguimiento, eso es lo realmente difícil. Entonces, si empezamos ya mal con lo otro, probabilidad de éxito va a ser muy baja, muy baja. sí. Entonces, eso, hablar desde el primer momento con transparencia, de salarios, de expectativas, de cualquier cosa, ¿no? Que pueda importar a esa persona, conocer el por qué está cambiando, cuál es su situación ahora mismo, lo que comentábamos hace un momento, todo lo que es la alianza con los hiring managers. Yo tengo, no sé tú, pero para mí está demostradísimo que cuanto más accesible sea un hiring manager, mayor probabilidad de éxito. Si yo puedo tener toda la información
porque me he podido sentar con ellos. Siempre pido un kick-off, ¿no? En el que idealmente quiero que haya una persona de recursos humanos, pero también alguien técnico. Si me pueden dar 20, 30, una hora de su tiempo en explicarme qué necesitan, qué buscan. Yo puedo preguntar, ¿vale? ¿Cuáles son vuestras red flags? De salario, hasta dónde podemos llegar idealmente, pero en qué os queréis quedar. Y luego, además, es una persona accesible, que yo puedo coger el teléfono, tirar un WhatsApp, llamarle, explicarle, mira, he visto esta persona, tengo esta duda, esta otra. Para mí eso es medio proceso, en comparación Sí. a otros casos que, bueno, pues hay clientes que me ven como una mera proveedora de currículums, ¿no? Y que no hacen ningún caso a mi percepción. Eso es otro punto súper claro. Luego, obviamente, todo lo que es la trazabilidad del proceso, ¿no? Para mí, yo, siempre que acaban una entrevista, yo es llamada. Yo no sé tú, esto va a sonar muy old school, Valeria, pero se está perdiendo la llamada Se telefónica está un perdiendo la llamada montón. telefónica, Esther. Sí, ¿no? No soy yo, ¿verdad? Es No, que, no, no, no. La gente se sorprende. A mí me pasa sobre todo con los cambios generacionales, me pasa que los candidatos, yo hago lo mismo, ¿eh? O sea, yo, o sea, sé que han tenido llamando un WhatsApp, ¿cómo ha ido? ¿Sabes? O sea, claro, bien y tal. Claro, y los de antes hablamos porque salían también como entusiasmados con querer poner en común, exacto. y ahora es como, todo bien. Y yo, ¡ah! Ya, yo, es que, Y yo no, no, como, y podemos hablar un ratito para ver cómo ha ido, más que nada sí, porque yo después tengo esa conversación con el cliente de cómo ha ido, total. ¿sabes? De cuál es la percepción del candidato. O sea, yo lo escucho primero y después le digo, fulanito también ha estado muy a gusto, de Ujú, nada, no sé qué. sí, lo mismo, y además que cuando hablas con alguien notas cosas que es imposible por un mensaje de WhatsApp. Total. ¿Alguna duda? No, todo bien. Ese no es real. O sea, hay alguna duda y por algún motivo no me la quieres decir, pero seguro que en la siguiente llamada que te haga me la vas a decir. Correcto. Lo acabaré sabiendo, ¿no? Es importante hablar y irte anotando todo también, porque los procesos pueden alargarse y si al final del proceso necesito recuperar información de la primera llamada que hemos tenido, ostras, pero tú Sí. me habías dicho esto. Ahora ya no es tan importante. Bueno, pero antes de tomar la decisión, acuérdate que para ti esto era crucial. Hay que ir apuntando, hacer esta trazabilidad, ir apuntando y no perder información, pero al final la información es poder y te va a servir para argumentar cosas, ¿no? Tanto por un lado como por otro. Y para mí también un punto crucial es la gestión emocional que se hace en cada proceso de selección, ¿no? Que eso Sí. yo es un trabajo propio que intento hacer, trabajo personal, porque claro, seguro que a ti lo mismo. Cada semana estamos con ofertas, procesos, es algo súper natural en nosotras y es parte de bueno, es nuestro trabajo. Pero para la persona que tenemos delante, es que es un cambio de vida. O sea, estamos acompañándole en un momento importante de su vida y por mucho que diga, ¿no? Si es que en el sector tecnológico, quien quiere trabajar, trabaja y si uno te va bien un proyecto, pues buscas otro y seguro que a la semana encuentras y todo esto está muy bien, pero es un trabajazo encontrar un proyecto nuevo, hacer un proceso de selección, cambiar de entorno, es, jolín, comporta que la persona haga ciertos sacrificios. Entonces hay que hacer un buen acompañamiento emocional, entender que quizá le sabe mal dejar atrás un equipo con el que ha estado súper cómodo, pues también hay que entender esos puntos, ¿no? Dejar el Sí. espacio necesario, si la persona tiene dudas, también acompañarle en esas dudas. Bueno, creo que ese también como cierre es algo importante. Sí, y me parece fundamental, ¿eh? Que lo has traído y me parece súper importante porque a veces es definitorio, lo que decía, ¿no? Así como tenés clientes que pasan de uno, no toman las sugerencias, nos tienen como menos proveedores de currículum, que lo has definido perfecto. Con los candidatos pasa lo mismo, ¿no? Y yo creo que Mm, hay candidatos con los que se prestan más a tener esa conexión y hay candidatos como que también te ven como un proveedor del salto profesional, ¿no? claro, Y si tuviéramos que poner todos los consultores en un Excel o en un Power BI, lo que sea, ¿sabes? O sea, el porcentaje de cierre de uno y de otro, yo
estoy segura, porque yo eso sí que lo he hecho con mis datos, de que el porcentaje de cierre cuando hay ese acompañamiento emocional, ¿sabes? O sea, Mm, mejor no solo por el cierre de la vacante, sino porque esa persona está todavía ahí. Bueno, hay algunas que no, pero que han durado mucho en las aguantará empresas. más. Claro, claro. Es que cuando recoges toda esta información y se la trasladas a tu cliente y le dices, mira, para esta persona lo importante es esto, esto y esto. Ya no le estás dando solo información para que haga una buena oferta económica, también le estás dando información para que le haga un buen plan de carrera a esa persona, que entienda qué motivaciones tiene a nivel vital y si se lo podrás dar o no se lo podrás dar. Tienes que entender también qué puedes ofrecerle a una persona porque sí, el hiring es súper importante, pero la retención a día de hoy yo creo que es uno de los principales Sí, problemas que tienen las empresas. sí, Contratar es muy difícil, eso todos lo sí, tenemos muy claro, pero retener, retener es un reto, esto ya para recursos humanos, ¿no? Ahí yo ya no entro tanto sí. en esa parte, pero bueno, creo que sí que toda la información que se recoge durante el proceso de selección no se acaba cuando te acepta la oferta, ni mucho menos. O sea, creo que es algo que sigue valiendo para los próximos meses de esa persona dentro de la empresa. Sí, sí, correcto, Ah, correcto. Y volviendo al hire manager, que has hecho muy bien la apreciación de decir, ok, yo tengo esta reunión con ellos para recoger información que es vital para el éxito del proceso de selección. Que puede ser como esto de antes, sentada antes de empezar a presentar candidatos, pero cuando ya estamos presentando candidatos, que por ahí hay esos mismatch que digo yo, o porque así como el recruiter o el consultor no siempre sabe tener esa conversación, el hire manager ujú. tampoco sabe tener esa conversación, Ya, ¿no? Y a veces es como el candidato busca validar, que nosotros lo hacemos constantemente, o sea, de estar validando ese número en todo el proceso, ese traqueo que has dicho, ¿no? De trazabilidad, de decir, ok, esto era importante para ti, beneficio más monto, vamos validando en todas las ujú, instancias, porque eso puede ir cambiando en función de toda la información que el candidato va recogiendo. claro. Pues resulta que cuando se sienta con el hire manager, ahí puede Se va todo. hacer un hongo nuclear, ¿sabes? Y se va todo a la mierda. Sí, sí, sí. Puede pasar y pasa. La verdad que a veces pasa. Sí. También hay hiring managers de todo tipo, o Sí, sí, sea, sí, de correcto, todo correcto. tipo. Yo siempre pido o intento, ¿no? Pedir reuniones de toma de requisitos con la persona o las personas que estarán implicadas en el proceso Ujú, muy bien. bueno, primero de todo para entender mejor los requisitos, ¿no? Pero luego también para coger yo información y luego cuando tengo un candidato delante ponerlo sobre aviso, ¿no? Es decir, a ver, te vas a ver con esta persona, es su rol, mi percepción cuando hablé con esta persona, yo qué sé, pues era una tía súper técnica, que solo se focalizó en pedirme esto, esto y esto, lo que sea. O no, fue una persona que yo me fijé en que le interesaban principalmente soft skills, ¿no? Un poco que cómo te vas a adaptar al proyecto, cómo te has relacionado con otros equipos. Bueno, todo esto es también información que tú tienes que ir entendiendo cuando empiezas a trabajar con un cliente nuevo y utilizar esa información hacia el otro lado, ¿no? Hacia el candidato o candidata para que se puedan preparar mejor las reuniones. Pero me ha pasado muchas veces de llamar y decir, uff, bueno, que una pregunta que yo hago siempre es, ¿qué tal el feeling con la Claro. persona que te has entrevistado? Porque al final el rol dentro de una empresa o el proyecto probablemente vaya cambiando, pero ese feeling, ¿no? que tienen con los hiring managers es raro que cambie, es raro y hay quien dice, "Uy, no me veo trabajando con esta persona, pues bueno, igual no es el sitio para ti, también puede pasar, Sí, sí, total, no hay que total, total. forzar. Sobre todo cuando, a mí me causa mucha gracia cuando el hire manager patea la conversación salarial a recursos humanos. Eso me ha pasado más Sí. de una vez. Sobre todo cuando me ha pasado, sobre todo en empresas grandes que tienen varias sedes y a lo mejor va a trabajar en remoto para la sede de, no sé, de Polonia, ¿sabes? O sea, Ajá. pero que lo gestiona desde recursos humanos España y tal. Entonces, como esa conversación la tenés que tener con recursos humanos y es como, no, Total, tío, total, total, no le abras una duda existencial, ¿sabes? Como diciendo, ¿cómo que no sabes, 100%. no tienes ni idea qué cobra tu gente? ¿Sabes? O sea, es como, Total, ¿eh?
Es que es 100%. O bueno, al menos aquí habla con recursos humanos, pero a mí me ha pasado de acabar una entrevista final, estar esperando oferta y que la persona no haya hablado de dinero con nadie de esa empresa. O sea, que si se fíen 100% de lo que pone en mi informe de esa persona quiere tanto. ¿Has hablado de dinero con alguien? No. Eso ya es como, Ya es, ya, madre mía, ya, si ya es muy cerramos arriesgado, esto, es muy total, arriesgado, es muy arriesgado. total. Lo que la gente no sabe, no sabe, yo creo que no sabe, porque si no lo haría, yo creo, ¿sabes? O sea, es que las probabilidades de éxito cuando vos no decís en diferentes instancias como owner del proceso, como empresa contratante, que cuál es el salario, cuál es el rango salarial para esta posición, cómo está conformado el rango salarial en el equipo, etcétera, es muy baja la probabilidad de éxito, ¿sabes? O sea, 100%. porque es Si no una lo es. sola, o sea, la persona no sabe hasta el final qué va a ganar, ¿sabes? Para esa Sí. posición, nadie lo ha preguntado. Mm, Y después está esta parte que no está bien visto, por esto que hablamos del tabú, de que el candidato saque la conversación. Es como, ok, ¿qué budget tienen pensado para esta posición? ¿Sabes? exacto, O sea, que yo exacto. siempre animo a decir, pregunta por ay, se me dio, el desarrollo de carrera que tienen, porque el Ujú, desarrollo de carrera te tiene que hablar también de un poco la parte total. monetaria que está asociada a ir escalando en la empresa, nada de decir, ok, si yo estoy en este punto, ¿cuál es el next step? ¿En cuánto tiempo me ven aquí? ¿Qué repercusión tiene esto a nivel Sí, beneficios? sí, ¿No? Para ver si la 100%. gente dice por ahí, ay, sí, es que no hemos hablado de salario. ¿Cómo que te has olvidado? No ¿Cómo puedes te vas a olvidarte de olvidar? O sea, esto. es que no tenés bien Te vas, estructurado un no, proceso de claro que no. selección, ¿sabes? O sea, no tenés un checklist de cosas que tenés que trabajar sí o sí con el Total, candidato. total, total. Es que es un must, es que es un básico. Pero no hay empresas que es como, no, pues a ver si no vaya a ser que le ofenda, pero ¿te vas a olvidar el día que tengas que pagarle del mes? No, claro que no, no. Entonces, tira para adelante y Ofende que no hagas háblalo. la pregunta, ¿sabes? O sea, Total, total. ofende que Y no a mí tires. como candidata, yo lo pienso, si tuviera ahora que buscar Sí, sí, trabajo, sí. a mí me generaría muchas dudas que nadie me haya sacado este tema, ¿no? Es como, ¿no es importante para vosotros? O sé que sí lo es, entonces que no lo saques es raro. Pero sí, bueno, es un poco Ese es el punto. Es importante para las dos partes. total. Para empresa porque es un coste, pero que vos tenés que saber si eso va a ser un coste o una inversión conociendo a esa persona. Para la persona es importante porque tiene una vida que sostener, ¿sabes? Entonces, Totalmente, al final es como, tío, o sea, yo, este es mi costo de vida más lo que me quiero, lo que me quiero pegar de vida. Pues fenomenal, exacto, sí, lo más claro posible. Yo creo que parte del rol que tenemos como consultores y como recruiter in-house también es el poder educar a todas las personas implicadas en el proceso de selección en tener esa 100%, conversación. ¿No? En decir, okey, esto total, es importante para ambas partes, y es importante que quede claro desde el principio por qué es un filtro. sí, ¿Por qué es un filtro? 100%, Nosotros en la primera 100%, llamada no te puedo ofrecer, no estamos en ese rango, o la persona dice: "No, es que yo quiero esto", y es como, okey, no entra dentro de los beneficios, y a lo mejor no es la pasta, son los beneficios, ujú, ujú, y se cierran muchas puertas, ¿no? oportunidades, No para siempre, pero muchas puertas en ese momento para ese proceso en particular por esto. Entonces, ¿cómo no lo vas a llevar en todas las etapas del proceso también a trabajarlo? mm, sí. No, la verdad que lo que comentas de hacer ese trabajo más de consultoría, hay veces que te lo compran y de hecho ya esperan que lo hagas y como decíamos hay otros que no, que al final las agencias somos pues eso, pásame currículum y algo caerá, ¿no? Nosotros en Qtec no trabajamos así, no trabajamos a volumen y entonces podemos hacer un poco, podemos llevar este ritmo un poco más pausado. Entonces, siempre que podemos hablar con ellos y nos hacen caso, para mí importante definir muy bien el rango salarial, porque si no empiezo a trabajar y me ha pasado varias veces que me dicen, podemos llegar hasta, yo que sé, hasta 60. Empiezo a Sí, presentar candidaturas por 57, 60 y veo que me voy quedando en los 55, ¿no? Y es como, pero a ver, puedes pagar hasta 60, pero ¿cuánto quieres pagar? Y entonces a medio proceso te das cuenta de que realmente no van a pagar más de 55. Vale, pues esto es algo que hay que hablar desde el inicio, aunque incomode, aunque te sí, estés haciendo pesada, pero es que el trabajo o sea, te va de eso,
de que tengas éxito o no, o de que le hagas perder el tiempo a una persona o no. Entonces, aprieta y asegúrate de cuánto va a pagar ese cliente. Sí, sí. Asegúrate también de que va a valorar, ¿no? Si va a valorar más experiencia técnica, soft skills, cultural fit. Pregunta, sobre todo intenta sacar el máximo de información. Y otro punto también que yo creo que es muy importante de cara a los clientes y a las empresas es cómo se hace una oferta. Porque todavía se siguen enviando ofertas por escrito sin hablar con nadie, simplemente haces una entrevista final y recibes una carta de oferta con todo el detalle, ¿no? Yo creo que es súper importante que eso se acompañe de una llamada, que la persona vea que hay realmente interés en contratar a esa persona y que se acompañe pues de, mira, este es tu salario de entrada, pero nuestra idea es que 3 meses, 6 meses, 9 meses, lo que sea, ¿no? El crecimiento que tú tengas, que tenga una coherencia y que esa persona vea que hay algo más aparte de un salario y ya está, ¿no? Creo que eso también es bastante importante en este punto. Correcto, totalmente, totalmente. Y hablando de ofertas, porque no quiero que se nos quede en el tintero, es la contraoferta. Y Ya, esa es, esto es un temazo solo para un podcast solo, ¿eh? Pero por sí, dar una pincelada, Esther, vos que estás, mm, que estamos ahí en el barro. ya, encima es que me ha pasado hace un par de semanas. Me pasó, hacía ahora tiempo que no, pero me pasó con una persona, además 3 días antes de incorporarse, un choque. Yo a una semana de vacaciones que estoy buscando el reemplazo como loca. Sí, sí, no, una contraoferta hace mucho daño y si nos está escuchando candidatos que lo sepan que es un desbarajuste para clientes, para nosotros, Sí, para para todo el todos. mundo. La verdad que duelen mucho. Sí, Porque yo creo que es inevitable, ¿no? Porque al final la vida pasa por encima, la gente puede elegir sí. otra cosa, puede elegir no incorporarse habiendo firmado contigo, ¿no? Al final popas, Mm. porque eso es así. Pero, ¿qué estrategias usas por lo general para detectar esas posibles contraofertas o disminuir el riesgo de la Claro. caída del candidato desde el principio? Eso, haciendo también un poco de recap, ¿no? Porque será imposible detectar esto si no se ha puesto en práctica lo que hemos venido hablando desde el principio, ¿no? Desde un inicio que no nos dé miedo preguntar abiertamente a los candidatos y a las candidatas, pues eso, qué motivos te están llevando a buscar un cambio. Si el motivo es puramente económico, hay muchas más probabilidades, ¿no? De que nos acepte una contraoferta. Si el motivo es, mira, llevo 5 años, he tocado techo, no hay más proyectos en mi empresa, aquí tenemos mucho más con que poder jugar, ¿no? Yo muchas veces en la primera llamada directamente hablo con ellos cómo gestiona, ¿no? Tu empresa las salidas o hacer preguntas del estilo, este descontento que tú tienes actualmente, ¿lo has podido escalar? ¿Has podido hablar con tu responsable directo? ¿Qué te han dicho, no? ¿Hay alguna solución en el corto, medio, largo plazo? Si no, depende de aquí, tú ya te vas haciendo una idea y vas también teniendo toda esta información, ¿no? Y luego eso, saber cómo gestionan las salidas las empresas. Tu empresa suele hacer contraofertas, cómo suele gestionar, ¿no? Estas etapas, o si sabe de algún compañero y sin miedo a hacer la pregunta. Y si te hicieran una contraoferta, ¿qué crees que harías? Y aquí tú también vas sabiendo un poco por dónde irán los tiros. Si haces un buen seguimiento y vas recabando esta información durante todo el proceso, vas chequeando que en cada fase la persona sigue interesada, su engagement sigue siendo elevado, el proyecto le está gustando, vas haciendo como comparativas, ¿no? La típica pregunta de, bueno, y en un ranking, ¿dónde estás poniendo este proceso versus a lo que ya tienes o a otros procesos de selección que puedas tener? Pues todo esto también va generando que el candidato o la candidata te vaya contando cosas, ¿no? Si aún así llegas al final, tienes la oferta que la persona estaba buscando, le cuadra el proyecto, pero por desgracia viene la empresa, le hace un push de la hostia y la persona dice, oye, mira, es que me han igualado la oferta y están, pues no sé, me han demostrado que confían en mí, me han, yo qué sé, propuesto entrar en un nuevo proyecto tal y cual. Aquí es momento de hacer llamada, otra vez insisto, volvamos a las llamadas, porque si no va a ser imposible No, imposible. y,
y plantearle las cosas, o sea, pero sin miedo, o sea, con una argumentación pensada, ¿no? Yo siempre les hago una reflexión que para mí es clave y es que creo en ella 100%, que es, yo qué sé, estabas en 42, ¿vale? Hemos conseguido una oferta de 50 y viene tu empresa y dice, ¿sabes qué? Que te voy a dar esos 50 y además te voy a poner en otro proyecto. Punto número uno, lo de siempre, ¿no? ¿Por qué no lo has hecho antes? Pero eso supongo que ya lo habrás pensado por ti mismo, por ti misma. Y yo mi reflexión siempre es, ahora entras en un, o sea, que tu empresa te haya subido 8.000 pavos, significa que no te va a volver a subir el salario en mucho tiempo, Sí, probablemente. Si no te lo había subido antes, va a tardar correcto, un montón en subírtelo. correcto. Pero si ahora, como salario de entrada, partes de estos 50, tú en cuanto tengas la próxima revisión salarial, ya sea al año o al año y medio, tú ya estás subiendo. Entonces, en el medio y largo plazo es mucho más rentable cambiar de trabajo. De hecho, es un momento que se aprovecha para hacer una subida considerable que probablemente si te quedas en tu empresa va a tardar mucho. Entonces, por allí, Sí, si tu cambio era puramente económico, siempre te va a ser mucho más renta- rentable cambiar. Y sí, por otro lado, entra en Google o ahora mismo en ChatGPT y pregúntale qué pasa cuando aceptas una contraoferta. Y hay un montón de datos cuantitativos que dicen que a los 6 12 meses esa persona volverá a estar buscando proyecto, porque sí, sí, si tú has decidido irte de tu empresa es por unos motivos y es muy raro que esos motivos cambien solo por el hecho de decir que tú has decidido irte y ya dejando de lado el hecho de que tu empresa ya no confiará igual en ti. Una vez has decidido irte y si hay opciones de promocionar o de crecimiento, es probable que confíen más en un compañero o una compañera que no haya hecho el amago de irse que en ti. Entonces, yo intento hacer todas estas reflexiones para que la persona le dé una vuelta extra, ¿no? Y en muchos casos ha sido como, mira, ¿sabes qué? Sí, tiro para adelante y acepto la nueva oferta. Ya te digo que hace 2 semanas yo creo que lo hice todo bien, seguí mis pasos, mi ABC y aún así pues no funcionó. Bueno, pues puede pasar también, es sí, lícito, no, y seguro, por eso te digo, o sea, no estamos exentos de la contraoferta, pero sí el reducir de alguna manera con un sistema claro. que nos permita por lo menos tener una chance, ¿no? De mejorarlo, creo que es fundamental y creo que has dado el ABC de cómo se hace desde el inicio, ¿sabes? O sea, hasta el final cuando ocurre en ese momento, ¿no? Entonces, Mm, me parece de un valor, Esther, incalculable y que creo que también volvemos al inicio, ¿no? No todo el mundo tiene la confianza suficiente como profesional de recursos humanos, de claro. recruiter, de talent acquisition consultor, in-house, consultor externo, de Ujú. tenerla la conversación, ¿no? Porque no Sí, tiene que ser desde el desespero de, no, no se me cierra el placement. Es como más desde el tío, ¿qué ser pasa? racional, ¿Sabes? De entender qué parte no ha cuajado, ¿sabes? O sea, o si tal, esto ya era una artimaña para vos hacer un cambio y claro, demás, o sea que los hay y ya te las apañarás con tu empresa, con todo esto que ya has exacto. mencionado, ¿sabes? O sea, porque no es de largo plazo, no es una decisión largo plazista, pero sí que me parece súper interesante que la gente se anime a tener esa conversación desde el inicio, así como Sí, lo del dinero, de decir, bueno, ¿cómo trabaja tu empresa con la contraoferta? De yo hecho, creo que es creo que mejor. cada vez, dependiendo un poco los perfiles, pero cada vez las empresas también están tomando decisiones más drásticas de no contraofertar. Yo he visto muchos cambios en empresas que tenían políticas y que dejaron de tener esa política, Pues porque al final en el corto es que no va a ningún lado. no funciona, no, es un parche para ambos lados. Hay empresas que hacen la contraoferta y y de mientras están buscando algo que les salga un poco más Sí, rentable, ¿no? Y luego te pueden sí, echar. Por lo general, habrá casos en los que digas, oye, pues sí, nos volvemos a encontrar y segundas oportunidades, todo bien, pero por lo general están contraindicadas, no sé cómo decirlo, no suele acabar bien, no suele no, acabar bien, no suele la acabar verdad, bien. no. Esther, ¿algún otro consejito que nos quieras dejar al final que creas que sea importante? Creo que ha sido una conversación donde hemos ido de principio a fin hablando de un tema escabroso que poco se habla, ¿sabes? O sea, poco se habla y por eso se hace mal. Pero algo que nos quieras dejar, además de todo lo que ya nos has contado.
Yo solo diría quitarnos el miedo un poco de estos tabús, ¿no? Que al final solo hacen que entorpecer nuestro trabajo, el tiempo de candidatos, el tiempo de empresas, ¿no? Y al final cuando nos contratan o cuando contratan nuestros servicios, principalmente es para agilizar, ¿no? El tiempo y conseguir objetivos. Y creo que con un poco de confianza y también pues de informarte y demás, pues son barreras que se pueden ir rompiendo y poco a poco seguro que también las nuevas leyes nos van a ayudar un poco en eso, a que poco más que añadir, no sé, espero que haya quedado todo más o menos claro y que haya sido útil para quien nos escuche. Sí, yo creo que sí, un montón, un montón. Y creo que Guay, vamos a tener segunda parte seguramente porque de meternos más a desgranar cositas que van a salir dudas, estoy segura. Así guay. que sin más, dejamos el episodio de hoy hasta aquí. Esther, muchísimas gracias por compartir este rato con nosotros y toda la sabiduría en este tema. Ir en segunda parte con Esther, me lo ponen en comentarios. Y Esther, ¿dónde te pueden encontrar si quieren algún tip, hablar contigo sobre respecto a esto? Yo en LinkedIn estoy más que abierta, es Esther Díaz sin H, y yo por ahí encantadísima de conversar y de hablar de cualquier de estos temas. Pues Súper. fenomenal. Nuevamente, muchas gracias y nos escuchamos en la próxima. Gracias, Valeria.